Código de SCP-753. Nombre clave: Caramelo Raro Rojo. Historia del SCP-753. El SCP-753 es una masa viscosa de gelatina de color rojo sangre con propiedades anómalas pero controlables. Esta misteriosa gelatina, de la cual no sabemos cuáles son todos sus ingredientes, fue encontrada en el sótano de un gimnasio llamado el Hawk Reluchón, después de ser desmantelado por las autoridades por tráfico de anabólicos. En el momento en que los policías bajaron al sótano, el dueño del local, un Hawk Lucha mutante llamado Nasser Cutler, con un cuerpo notoriamente alterado por el uso constante de anabólicos para incrementar su masa muscular, comenzó a gritar del miedo advirtiéndoles a los policías que no bajaran. Aquí una grabación. Por favor, no bajen al sótano. Eso los va a matar. Absorberá sus cuerpos y los volverá gelatina. Oh, sí. Digo, ¡oh, no! Al ingresar al sótano, encontraron un pequeño laboratorio con unos ingredientes para crear la susodicha gelatina. Estos eran caramelo raro, polvo hecho de las piedras evolutivas, fuego, agua, hoja y trueno pulverizadas, polvo de gelatina sin sabor y un inusual cactus rojo llamado cactus de sangre. Aparte, al costado de los ingredientes, encima de la estufa, encontraron una olla con gelatina de color rojo. Uno de los policías se acercó con curiosidad, tocó la gelatina con su dedo sin sus guantes y no fue capaz de despegar su dedo de ella. Al darse cuenta de eso, la gelatina comenzó a adherirse a la superficie de su piel rápidamente sin salirse de la olla. Envolviendo al policía en una capa viscosa de gelatina roja, el extraño líquido procedió a desintegrarlo en cuestión de segundos, dejando en el suelo todo material que no sea orgánico, solo para volver a la olla en la que había sido preparada. Todos se quedaron asustados y huyeron de ahí. Los policías nos llamaron. Cuando nosotros llegamos, arrestamos a Nasser Cutler. Lo interrogamos por horas. Este explicó todo lo que había sucedido, desde por qué quiso crear sus propios anabólicos, pasando por el proceso de preparación hasta el surgimiento de las propiedades anómalas, de las cuales él no tenía idea. En resumen, los caramelos raros rojos eran anabólicos creados por él y sus empleados del gimnasio para vendérselos a sus clientes más fieles que ya llevaban tiempo consumiendo anabólicos. Estos caramelos incrementan la fuerza muscular del consumidor, pero lo hacía proclive a enojarse con mayor facilidad. Todo iba relativamente bien hasta que la gelatina con la que se hacían los caramelos se pegó en la piel de uno de sus empleados. Este intentó quitársela, pero solo se pegó más a ella. La gelatina se deslizó por todo su cuerpo hasta envolverlo por completo y desintegrarlo. Cuando Nasser Cutler bajó al sótano para revisar cómo iba la preparación de las drogas, este solo encontró la ropa de su empleado. Intentó ocultar el homicidio involuntario, pero las sospechas de su mini fábrica de drogas y la desaparición de su empleado fueron muy evidentes. Fin del resumen. Se ha estado estudiando a la gelatina de Dye y hasta ahora no sabemos qué es lo que hace que esta sustancia viscosa se comporte así. Se ha intentado recrear la gelatina con los mismos ingredientes, pero el resultado no es el mismo. También se ha plantado artificialmente y recolectado naturalmente el cactus de sangre de diferentes ecosistemas, pero el resultado sigue sin ser igual. Se tiene la teoría de que el objeto probablemente esté maldito por un Pokémon que posea los tipo Hada y Siniestro con experiencia y o especialidad en alimentos. Lo único que sabemos hasta la fecha de realización de este reporte es que la gelatina absorbe y disuelve a todo ser orgánico que haga contacto físico con él. Se cree que lo hace con la intención de absorber los nutrientes de los seres orgánicos para mejorar el valor vitamínico de la gelatina. Pero esto es una teoría, porque después de absorber a un ser vivo, su composición química no cambia. Cuando esta gelatina se cuaja, pierde sus propiedades anómalas, y cuando es ingerida por un Pokémon, este reacciona con los mismos efectos que se obtenían antes del comportamiento anómalo. Lo mismo sucede cuando se le da la típica forma de los caramelos raros. Nivel de peligrosidad 2. Peligroso, pero fácilmente contenible. Justificación de su nivel de peligrosidad.
El SCP-753 es una masa de gelatina roja que por más que consuma todo ser orgánico que haga contacto con ella, se puede evitar el proceso si se maniobra con un simple traje de protección de cuerpo completo y se pone al SCP en un envase de vidrio sellado al vacío. Dentro de este envase, la gelatina no puede hacer nada por cuenta propia si no hay contacto directo con un ser orgánico. Destino del SCP. El SCP-753 será puesto en una habitación de contención normal y pequeña. Esta habitación no tendrá un mantenimiento que requiera una interacción íntima.